una vez más y estamos en el mejor lugar. ¿Sí? Hay muchos que quizás están en la pileta o en el río o donde sea, ¿sí? Pero están dando de comer a la carne. En vez de aquí se viene a comer palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que ya se habló parte de todo esto que estoy diciendo, y eso es sumamente importante. Si el día de mañana te vamos a ver en el cielo, es porque tú tuviste la prioridad de las cosas de Dios en tu vida. ¿Sí? Habrá tiempo para cuando vayas de vacaciones, vayas a picnic, pero la carne muchas veces es el peor enemigo nuestro. Muchas veces le echamos la culpa al diablo y el diablo está llorando allá afuera. ¿Sabes por qué está llorando allá afuera? Porque le echa toda la culpa. Y es muchas veces nuestro yo, nuestra carne, ¿sí? Que fue lo que de pronto Jesús dijo: haced morir lo terrenal en vosotros. Y comienza allí, ¿no es cierto?, exhortándonos, porque como todo buen padre, si tú amas a tus hijos, los vas a corregir. Y Dios no es ningún negligente, nos va a corregir. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando venga la prueba, cuando venga la situación, no le echemos la culpa al diablo, porque fuimos nosotros. ¿Sí? El que dejamos para otro domingo y el otro domingo para el otro, y cuando no te das cuenta ya estás en el mundo. Allí, ¿cierto? Y esto es importante que tú vengas aquí y no solamente vengas, sino que estés atento, ¿sí?, a la palabra de Dios. Porque cada persona, cada siervo de Dios o sierva, se prepara en su hogar para traer la palabra, ¿sí? Y le pide a Dios que Él le guíe, le dirija para traer, ¿qué?, el pan del cielo y el agua de vida. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a la palabra, ¿no es cierto?, para no desperdiciar el tiempo. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Yo le puse como título a este mensaje: ¿cómo comenzar bien? ¿Sí? Ahora que soy un hijo de Dios. ¿Cómo comenzar bien? Ahora que soy un hijo de Dios. Antes éramos hijos del cola larga, el diablo. Ese era nuestro papá. Puedo decir: no, si yo nunca lo tuve. Sí, contame. Hacíamos todo lo que él quería. Pero ahora tenemos otro padre que nos aconseja y nos enseña y nos corrige y nos alienta y nos sana y nos llena del Espíritu Santo cuando tú y yo le buscamos. ¿Sí? Muy bien. Ya lo tiene allí en el libro de los Hechos, capítulo 19. Muy importante traer siempre nuestra Biblia, ¿sí? Porque así usted corrobora allí por la palabra lo que se habla de este lugar, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Muy bien. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante del libro de los Hechos, capítulo 19. Dice: había 7 hijos de un tal Ezra, judío,
jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habían habitaban en Éfeso, así judíos como griegos tuvieron temor, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo comenzar bien ahora que somos hijos de Dios? Usted no sigue siendo hijo del diablo, ¿amén? Amén. Porque hay algunos que piensan que lo mismo, bueno, puedo seguir siendo hijo del diablo y hijo de Dios. No es así la cosa. O es blanco o es negro. O eres un hijo de Dios que estás buscándole, que amas, porque reconoces lo que Él hizo por ti para rescatarte de los lazos de Satanás, que no suelta a ninguno de sus esclavos. Así nos dice el libro de Isaías, ¿sí? El que lo tiene en la cárcel, el diablo, nunca lo suelta, a menos que tú vengas al Señor, ¿sí? Entonces, vemos aquí parte de lo que quería que estudiáramos en esta tarde, ¿sí? Dice que había unos 7 hijos de un tal Ezeba, ¿sí? Un sacerdote judío de aquel tiempo. Lo había visto a Pablo echando fuera demonios, ¿sí? Estemos atentos aquí. Estén atentos, después tomen algo así. Ahora, un ratito vamos a estar acá viendo la palabra, es importante para que el diablo no gane terreno. Esto es lo que el diablo quiere, ganar terreno mientras se predica la palabra, que de pronto nos despierta, nos aviva, ¿sí? Satanás quiere de pronto quitarnos este tiempo, ¿sí? Y estos hijos de tal Ezeba se habían puesto a echar fuera demonios. Ellos se pensaban que era porque andar por allí, por todo Éfeso, diciendo allí: echo fuera los demonios en el nombre que predica Pablo, ¿sí? Y dice que el hombre que le estaban echando fuera el demonio, ¿sí? De pronto pudo más que ellos, porque ellos se pensaban que solamente con nombrar a Jesús y hacer lo que se le antoja, ¿sí? El diablo le iba a hacer caso, ¿sí? Pero dice la Biblia, aquí en el pasaje que hemos leído, que de pronto
pronto este endemoniado saltó sobre ellos y los desnudó y salió. No sé si caería un demonio acá, si alguno saldría para allá desnudo. Porque dice que les quitó la ropa al demonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no eran hijos de Dios. No era gente que realmente conocía el amor de Dios. Estaban no estaban llenos del Espíritu Santo, como dice la Biblia. Y como consecuencia fueron derrotados. Eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Queremos echar fuera demonios y no hay autoridad que nos respalde. Y esto no es cuestión de solamente nombrar a Jesús. ¿Sabías vos que el diablo te conoce? El diablo te conoce. Acá dijo el demonio: conozco, dice, a Jesús, y conozco también quién es Pablo. ¿Pero ustedes quiénes son? ¿Se dan cuenta? Vemos aquí una derrota que sufrieron aquí esta gente que se creía que solamente con nombrar a Jesús los demonios le iban a hacer caso. Tienes que ser un hijo o una hija de Dios. Esa es autoridad. Tú tienes una familia y tus hijos y tus hijas son la autoridad justamente contigo aquí en tu hogar. Y esta gente de pronto eran los judíos que solamente querían tomar el nombre de Jesús y fueron derrotados. ¿Sí? Esto solamente como, digamos así, como una introducción al mensaje. Ahora vemos aquí que dice que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, ¿sí? Una ciudad donde estaba una diosa, ¿sí? A las cuales todo allí ese pueblo de Éfeso adoraba. Usted pensará, bueno, era en aquellos tiempos, pastor, pero en este tiempo, hermano, hay dioses. Hay el San no sé cuántos, San la muerte, San no sé cuántos otros San por allí. Y la gente se inclina, adora esas imágenes. Esta diosa se llamaba Diana de los Efesios. Y era muy venerada en aquel tiempo. ¿Pero por qué era venerada? Porque la gente no conocía la palabra. Por eso es importante que tú vengas a este lugar a aprender la palabra. Y si ya conoces la palabra y dices, no, yo ya conozco, mentira, ¿sabes una cosa? La Biblia dice en que se cree ser algo no siendo nada. Nada sirve. Siempre tenemos que estar aprendiendo la palabra. Ahora, aquí estuvo el apóstol Pablo predicando 2 años en la ciudad de Éfeso. Allí, mientras él estuvo predicándole a toda la gente que había allí en Éfeso, o por lo menos calculo que habrá sido la mayoría, porque estuvo 2 años, ¿no es cierto?, predicando. Ahora, la prédica que traía allí el apóstol no era cualquier prédica, no. Era prédica que había sido orada, buscada, guiada por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que muchos brujos que había allí en Éfeso, que de pronto eran esclavos del diablo, porque el que le sirve al diablo es esclavo del diablo, ¿sí? Como cuando Jesús le dijo allí a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo, le dijo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer, ¿sí? Y entonces vemos aquí a Pablo quedándose allí 2 años en esta ciudad
de Éfeso. Éfeso, sabe que era una gran metrópoli de aquellos tiempos. Estaba Jerusalén y estaba Antioquía, y venía después Éfeso. Era como una tercera capital del Evangelio, allí, esta ciudad de Éfeso. Tanto que viene que al final de la Biblia, allí nos habla el apóstol Juan de esta iglesia de Éfeso, ¿sí? Y Dios la corrige y la instruye, ¿sí? Pero lo que quería hacer énfasis, ¿no es cierto?, aquí es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dijo el apóstol Pablo. Él dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo había cambiado, lo había transformado a Pablo cuando él se encontró allí con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que quedó ciego. Cuando venía persiguiendo a la iglesia este apóstol, y estaba de acuerdo cuando los mataban a los cristianos, pero se encontró con el dador de la vida. Aleluya. Se encontró con él y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando alguien te persigue a ti, siendo un hijo o una hija de Dios genuino, te están siguiendo a Jesús. Están persiguiéndolo a Jesús. Y Jesús se encontró con Pablo, y Pablo, ¡pum!, cambió totalmente su vida. Por eso decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio de ustedes? Muchas veces Dios pone una persona aquí para que vos le hables y no tengo nada para darle, porque no he comido nada. No me he alimentado con la palabra. No he orado, y el Espíritu Santo de pronto allí no tiene palabras para usar nuestras vidas. Pero aquí Pablo, este gran varón de Dios que dio su vida también como Jesús por predicar el Evangelio, nos dice que estuvo 2 años allí predicándole. Mire la cantidad de brujos que tenía Pablo en contra. Dice que había 50.000 piezas de plata que de pronto trajeron los brujos allí, los libros aquí, y los pusieron allí y los quemaron. Mire si tenía oposición. Pero la prédica que había traído Pablo, ¿sí?, la enseñanza de la palabra, era como jabón de lavadores y limpia el corazón, quita el engaño, quita allí la mentira de Satanás. Y ese es el evangelio que tú y yo tenemos que predicar. No un evangelio largo ahí, bueno, seguí nomás tu vida y venía no. Allí Pablo les predicó el evangelio, no un evangelio aguado, sino un evangelio de poder. Tanto que estos brujos, el Espíritu Santo cavó en sus vidas, que trajeron todos los libros de brujería, de hechicería, de muerte, de magia negra, magia blanca y todas las magias que andan por ahí. ¿Sí? Y encontraron que eran 50.000 piezas de plata. El equivalente de todos los libros es así un número de plata de 50.000 piezas de plata. El equivalente de los libros. Claro, porque normalmente tenían ese precio aproximadamente esos libros. ¿Vio cómo el diablo le da la Biblia de él? El diablo le da la Biblia de él. Todos esos libros que quemaron eran instrucción para hacer mal
para destruir hogares. Mientras tú vienes con la palabra de Dios que cambia la vida, hermano. Este es el evangelio que tenemos que predicar. No te tienes que callar, porque no me avergüenzo, decía Pablo, me cambió a mí. Y la experiencia que tenemos que tener nosotros es este tipo de evangelio, porque tú y yo vamos a tener que predicarle a la gente. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo trató con todos estos brujos, ¿no es cierto?, hechiceros y toda esa suerte de esclavos de Satanás que habían allí en Éfeso, se convirtieron al Señor. Eso es lo que vale, hermano. No quedó en ellos ninguna raíz, porque sabe una cosa, muchas veces nosotros venimos al camino del Señor y hay muchos libros que todavía están allí en nuestra vida. Que tenemos que traerlos y tenemos que quemarlos en la presencia de Dios. Cuando ellos trajeron estos libros y los quemaron allí, no es que se pusieron a llorar, allí estos libros que tanto me ayudaron para hacer tantas maldades, ¿no es cierto? Pero ellos desarraigaron porque vieron que había un evangelio más poderoso que el mismo Satanás. Y ese es el tuyo, hermano. Ese es el mío. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Ese evangelio dice que esta gente no se pusieron allí tristes porque tuvieron que quemar esos libros. No, ellos estaban limpiando sus vidas. Estaban sacando aquellas cosas que le iban a hacer tropiezo. Nosotros tenemos cosas guardadas en nuestras vidas, o por lo menos la mayoría, que son como estos libros que los allí de Éfeso, los brujos, trajeron porque no querían saber nada con el diablo. Habían encontrado al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios que te salvó, al Dios que me salvó a mí. Él es poderoso. ¿Quién es el único que puede hacer esto? Es Él. Y nosotros muchas veces andamos aquí, le predicaré a este o a aquello. Estamos hablando recién de Anacondia, el que era el evangelista que Dios levantó aquí en Argentina y que anduvo prácticamente por todo el mundo predicando el evangelio. Y usted habrá dicho, bueno, ¿y de dónde salió usted? Era un ferretero, vendía tornillos y allí Dios lo sacó, pero alguien le predicó el evangelio del poder, el evangelio que cambia, que transforma, que fue lo que cambió el corazón de estos brujos. Porque aquí no vamos a andar con un evangelio así liberadito, no, eso no les va a cambiar a ellos. El evangelio de poder es el que predicó Pablo, y trajeron todas estas gentes, trajeron allí todos esos libros de tan caro que eran 50,000 piezas de plata. Ahora, en todo esto, lo que tiene, digamos, esta palabra es saber si tenemos libros escondidos nosotros en este tiempo, que en esta noche Dios está pidiendo que nosotros los quememos. Los tenemos que sacar porque te van a hacer tropiezo, no te van a dejar alcanzar la meta por la cual Dios te ha llamado porque Dios tiene planes, hermano, porque muchas veces decimos, no, Dios se olvidó de mí y no tiene ningún plan conmigo. Dios tiene planes aún con el más criminal de esta tierra. Dios tiene planes.
Y vos decís, bueno, pero si se fue un criminal, merece que se pudra en la cárcel. Es que ese criminal todavía no conoce que hay un infierno eterno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y no lo entiende todavía. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? No podemos andar diciendo cualquier cosa. Dios es buenito y al último Dios nos va a salvar a todos. Mentira, no hay así, hermano, sino Jesús no hubiera muerto en la cruz. Y Él murió en la cruz porque no te quiere ver a ti ni me quiere ver a mí, ¿no es cierto? Sufriendo eternamente, dice la Biblia, allí en el infierno de fuego, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, es muy importante qué evangelio estamos predicando a nosotros. Sí, la gente necesita que tú y yo le hablemos, pero ¿qué evangelio le estás predicando? Un evangelio que todavía no ha actuado en tu vida. Un evangelio que no ha limpiado tu corazón. No se olvide que la Biblia dice: los de limpio corazón verán a Dios. Por eso no puede haber en nosotros nada, ninguna cosa que nosotros hayamos permitido que todavía la tengamos allí en nuestras vidas. Esta gente quisieron deshacerse de todo lo antiguo, de todo lo que era del hombre viejo, de la mujer vieja, y lo trajeron allí para que sea quemado, para nunca más acordarse. Porque si tú tienes de pronto allí un libro de brujería, de hechicería y de esas porquerías, ¿no es cierto? Cuando tú te encuentres débil, vas a volver allí. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso tenemos que ver nosotros que este evangelio que predicaba aquí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, era un evangelio poderoso, porque él lo había vivido, él lo había experimentado. Quedó ciego cuando lo vio al Rey de Reyes, aquel que un día lo vamos a ver, allá cara a cara, dice la Biblia, en la presencia de él. Y nos falta mucho tiempo, hermano, porque todo lo que está sucediendo nos está indicando que Jesús viene. No nos dice mañana o pasado, puede ser hoy, como puede ser mañana o pasado, pero tenemos que estar allí de pronto llevando este evangelio, y será predicado, dijo Jesús, este evangelio a toda criatura, para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Y entonces encontramos aquí a Pablo levantando una iglesia en 2 años. ¿Qué te parece si aquí en el barrio donde tú vives levantas una iglesia en 2 años? Eso fue lo que pasó con Pablo. Lo dice aquí la Biblia. Y la Biblia no miente. Hermano, pero para eso tiene que haber gente que doble sus rodillas día y noche. ¿Saben a dónde dice la Biblia que lo tenemos que hacer día y noche? El mismo Pablo, ahí en Tesalonicenses, dice: orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Siempre, siempre. Cuando tú hables, te va a respaldar el Espíritu Santo, porque tienes una vida de oración. Ahora, si vos te acordás de Dios solamente cuando venís a la reunión, el diablo no te va a respetar mucho, porque sabe quién sos vos. Sabe, le dijo el diablo aquí: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, le dijo el demonio. ¿Ustedes quiénes son? Hermanos, tenemos que ser genuinos, verdaderos. Tenemos que pagar el precio en oración, sacar los libros que nos están impidiendo, hábitos de vida que hemos tenido de la vieja manera de vivir,
mentira, falta de perdón, son como los libros que tenían esta gente. Y ellos quisieron quemarlos, porque ellos sabían que eso le iba a ser tropiezo el día de mañana. Y es lo que Dios ha dejado, por eso dejó aquí la Biblia esto. ¿Usted se cree que Dios ha dejado la Biblia para que sea un libro blanco? No, lo ha dejado porque es una enseñanza, porque es de pronto una experiencia genuina, viva, y comience, hermano, a practicar el Evangelio del poder. No se deje engañar por la carne, no se deje engañar por el diablo, no se deje por los hábitos malos que teníamos allá cuando no éramos hijos de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere, que nosotros tengamos cosas para cuando Él venga, el diablo golpee en la puerta tuya y vos le tengas que abrir, porque has dejado cosas escondidas todavía en tu vida, y en esta noche el Señor quiere quitarla, porque esas no te van a dejar ganarla. Este mismo Pablo decía: yo he peleado la batalla, he corrido la carrera, por lo demás me espera la corona de la vida, dice la Biblia. La vida peleado. La Biblia no dice que estamos de vacaciones, que estamos en guerra, dijo. En guerra con las tinieblas, no con un evangelio livianito, así medio aguado que no le toca ni a los perros, por decir así. Pero Pablo vio el resultado del evangelio. Vio que la lucha más grande que podemos tener nosotros, que es con los brujos, los hechiceros y todos los satanistas, no tienen nada que hacer con el evangelio de poder. Trajeron todos los libros, y eso es lo que tú tienes que hacer en esta noche. Tienes que traer aquellas cosas que de pronto el enemigo todavía te tiene allí atado con algo, o con algunos hábitos, o con tantas cosas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que todavía practicamos, y el diablo los usa. Cuando él quiere, viene y golpea. ¿Sí? Y Pablo dice que vio los resultados. Allí dice. Miren lo que dice el verso 20. Así crecía, hermano, tiene que haber crecimiento en nosotros. Si no hay un evangelio que estamos predicando medio aguado, no de poder. El evangelio de poder es aquel que nos dejó allí el apóstol, ¿no es cierto? Él supo decir: véanme a mí para ver a Cristo. O sea, él estaba de tal manera entregado al Señor que podía decir con esas palabras. Así crecía y prevalecía, dice, poderosamente la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie. No quiero estirar más.